Ok, Inges. Bueno, pues muy buenos días a este nuevo webinar de la serie de webinars de Bagio Consultores. Les doy a todos la bienvenida y les comento, yo voy a estar viendo el chat de forma alterna en mi celular, en otro dispositivo, por si desean hacer algún comentario, pues por ahí estaría bien. Reitero, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con este webinar. Entonces le damos al botón de comenzar. Antes que nada, quiero presentarme. Me llamo Luis Gerardo Ramírez Rico. Todo el mundo me conoce como Luis Rico. Creo que mi segundo apellido es el que más se recuerda, por eso todo el mundo me llama Luis Rico. Yo soy consultor e instructor en Bajío Consultores. También me encargo de la dirección de operaciones, de la parte administrativa. Y bueno, ¿cuál es mi especialidad? Pues mi especialidad en el caso de la consultoría, pues es en el tema de metrología. Temas en específico o magnitudes en específico es temperatura, edad, dimensión, sobre todo GD&T. Por ahí estuve en un laboratorio acreditado haciendo calibración y por ahí estuve algunos años también metido en la máquina de coordenadas, haciendo medición y haciendo aplicación de GD&T todos los días, a diferencia de la industria que ya tienen sus programas hechos, nada más para correrlos. En el caso de un laboratorio de medición, pues a cada que llega un nuevo proyecto, hay que hacer un nuevo plan de medición, hacer otra vez la programación, la alineación y todo. Entonces, pues día a día estuve aplicando lo que es el GD&T. Y bueno, este webinar es parte de una serie de webinars que tienen que ver con el curso de GD&T, tolerancias geométricas, y es donde estamos nosotros explorando las otras normas de la ASME, aparte de la Y 14.5, que es la de GD&T tolerancias geométricas. Entonces, toda la gama de la Y de la ASME, pues se dedica, a final de cuentas, a diseño y definición de producto. Entonces, por eso estamos viendo esta serie de webinars para ir más a fondo en la cuestión de GD&T tolerancias geométricas. Otro detalle mío que siempre les comento, yo soy árbitro nacional titulado de ajedrez, por eso las piezas de ajedrez en la parte superior derecha. Esa es mi pasión, es lo que me gusta hacer desde siempre y para mí es un hobby, ¿ok? Además de que, pues, no hay tantos árbitros nacionales que estén titulados en México. Entonces, pues, un orgullo y un gusto eh, el ser árbitro nacional. Okay. Antes que nada, unas pequeñas reglas, pues micrófonos desactivados, dudas o preguntas serán expuestas vía chat y resueltas a la brevedad. Yo las voy a estar viendo en el momento, ¿ok? Respeto entre los participantes y hacia el instructor. En cuanto a los micrófonos desactivados, esto es para no generarle ruido o por ahí contaminación a la presentación. Esta presentación se está grabando y la vamos a subir eventualmente tanto en nuestra página de internet como en nuestro canal de YouTube. Entonces, para que no se quede registrado por ahí ruidos o contaminación. En cuanto a las dudas, si quieren activar el micrófono y interrumpirme, no hay ningún problema. Yo soy de los instructores que prefiere que lo interrumpan en el momento a que después se les olvide lo que me iban a preguntar y después se queden con la duda. ¿Ok? Bueno, el tema que nos atañe hoy es la revisión de la ASME Y 14.41, que es definición de datos de producto y de prácticas relacionadas. Entonces, la que yo tengo es la 2003, ¿sí? La actual es la 2019.
Ahorita está recién en salidita, en el 2019, entonces esa todavía no la tengo, pero no hubo muchos cambios. ¿Okay? En cuanto yo la tenga, vamos a hacer una actualización de, de la información y vamos a hacer una actualización, por supuesto, de este webinar. Entonces, esta es una norma de la Sociedad Americana de Ingenieros y revisando ya toda la información, no nos da para 2 horas, Inges. Entonces, es muy larga a pesar de que son pocas páginas, como 105 páginas, lo que es la norma, en realidad la información es muy extensa. Entonces, 2 horas no nos va a alcanzar para todo el webinar. Lo que decidimos hacer es partirlo en 2 partes. Entonces, el día de hoy vamos a ver la primera parte. Y para febrero, aún estamos checando las fechas, vamos a organizar el webinar que sería la segunda parte de esta norma. Entonces, el título pues es Requerimientos para datos de definición de producto. Para aquellos que estuvieron en los webinars pasados, les recuerdo, aquí en el título, en el subtítulo dice dibujo de ingeniería y prácticas de documentación relacionadas. ¿Ok? En la 2018 de la Y14.5 de Gideon Titulaciones Geométricas, en la 2009 tenía este mismo subtítulo. Ahora en la 2018 le pusieron definición de producto, le agregaron las palabras definición de producto de ingeniería, de dibujo de ingeniería y prácticas relacionadas. ¿Por qué? Porque definición de producto es más específico lo que hacen estas normas. Dibujo de ingeniería no solo tiene que ver con piezas o maquinado de piezas en la industria, también tiene que ver con hacer edificios, puentes, eh, cualquier estructura. Viene siendo dibujo de ingeniería. ¿Okay? Entonces, la ASME, como es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, pues se enfoca realmente a la parte de la industria metalmecánica, o sea, el maquinado de piezas físicas en la industria, que pueden ser de cualquier material siempre y cuando sean piezas físicas. Entonces, lo que hacen las normas, estas normas realmente, toda la gama Y, es definición de producto de ingeniería. Y bueno, como tenemos definición de producto de ingeniería, vamos a tener ciertos requerimientos para datos de esa definición de producto. ¿Sí? Lo que en inglés es el Data Requirements. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Eh, estos son los 4 temas que vamos a ver. Van a estar separados en 2 webinars para poder alcanzar a abarcar toda la norma, todos los temas que son relevantes. Y vamos a ver términos y definiciones, la identificación y control de conjuntos de datos, los requisitos comunes para los datos de definición de producto, las tolerancias positivas y negativas, la aplicación de datos y las tolerancias geométricas. Que estos últimos 2, pues ya los estaremos viendo en el segundo webinar. Y bueno, el alcance de esta norma establece requisitos y documentos de referencia aplicables a la preparación y revisión de datos de definición de productos digitales. Como pueden ver aquí, no lo menciona, definición de productos. En este caso, productos digitales. Cuando estamos hablando de productos digitales, estamos hablando de que no es la pieza en físico. GDN Tolerancias Geométricas Y14.5 se enfoca a la definición de producto, pero ya cuando está en físico. Y nos recomienda, pues, seguir las normas precedentes que tienen que ver
con los productos digitales, con definición de productos digitales para nosotros generar los dibujos o interpretar las tolerancias. Y bueno, en lo sucesivo vamos a denominarlo como conjuntos de datos. Entonces, también esta norma define excepciones y requisitos adicionales a las normas ASME existentes para utilizar conjuntos de datos digitales de definición de producto o dibujos en formato digital, los famosos CAD. Donde no se establezcan excepciones o requisitos adicionales, se van a aplicar como normalmente se aplican todas las ASME existentes y todos los principios generales. Ahora, al igual que todas las normas, tienen la parte de mandatory, non-mandatory, guidance and optional words, que es las palabras que nos indican que algo es obligatorio, no obligatorio, que es solamente una guía, o son palabras de opción, opcionales, en las que tenemos varias opciones. Entonces, la palabra shall vendrá como deberá en español, establece un requerimiento que es obligatorio. La palabra will, que significa podrá en español, establece una intención o un requerimiento mandatorio. Podrá ser así, por ejemplo. Las palabras debería y should, en may, podría, establecen una práctica no mandatoria. Si dice debería o podría ser así, significa que nosotros podemos decidir si puede o no ser así. Las palabras típicamente, por ejemplo, para referencia o del latín, la abreviación EG o BGR, verbigracia, indican una sugestión, un ejemplo o una guía solamente. Cuando el texto en la norma tiene una letra O, significa, por ejemplo, puede ser esto o esto, indica que nosotros tenemos dos o más opciones, lo que quiere decir que nosotros podemos seleccionar cualquiera de esas opciones. En cuanto a los paréntesis, cuando alguna definición esté seguida de una norma o una referencia entre paréntesis, significa que la definición original, la definición que deberíamos de leer si quisiéramos la original o la completa, está en esa norma o en esa referencia, ese documento de referencia que está entre paréntesis. Por ejemplo, esta definición, field of drawing, campo de dibujo, viene seguida de la norma ASME Y14.100 entre paréntesis, lo que significa que nosotros tendríamos que ver en la ASME Y14.100 la definición original de campo de dibujo. En cuanto a las unidades, a pesar de que es una asociación americana, estadounidense, ellos utilizan el sistema internacional. ¿Por qué? Porque estas normas aplican a nivel internacional. Y a nivel internacional, ustedes saben que debería seguirse el sistema internacional. Ellos siguen el sistema inglés, igual tienen las normas en cuanto a por ejemplo, a la Y14.1, tiene la Y14.1 que es para las normas de formatos y tamaño de papel de dibujo, que es en el sistema inglés, y tienen la Y14.1M, que es la del sistema internacional. Entonces, cuando ellos lo ven necesario, pues ponen tanto la norma que es para el sistema inglés como la otra norma que es para el sistema internacional. Normalmente le ponen la M de métrica. Y las figuras en esta norma pues están destinadas únicamente a hacer una ilustración o una ayuda visual para ayudarnos a entender qué es lo que nos está explicando en el texto. Y bueno, en algunos casos las figuras muestran un nivel de detalle necesario para enfatizar. En otros casos están incompletas con la intención de ilustrar un concepto o faceta del mismo. ¿Okay? Vamos a ver algunas ilustraciones que simplemente nos ayudan para ver un ejemplo de cómo se aplicaría lo que está diciendo en el texto, y hay otras
que simplemente nos ayudan a enfatizar o a ayudar a mejorar el concepto que viene en el texto. Algunas figuras son ilustraciones de modelos en un entorno tridimensional en 3D y las figuras que ilustran dibujos en formato digital tienen un borde incluido. ¿Okay? Cuando la letra H se utiliza en las cifras para la altura, que es la H de Higgs, de las letras o para las proporciones de los símbolos, seleccione la altura de la letra correspondiente de acuerdo con el párrafo 6.4. Esto es el párrafo 6.4 de la AY 14.2. Para comentarles, voy a ponerlo ahí. Y bueno, al igual que otras normas, tiene normas precedentes. En este caso sería la Y 14.1, la Y 14.1M, que la diferencia, pues una es de pulgadas métricas y la otra es del sistema métrico, o sea, utiliza micrómetros, milímetros. La Y14.2M, la Y14.3M, la Y14.4M, Y14.5M y la Y14.8M, la Y14.35M, la Y14.38, la Y14.100, que yo creo que la Y14.100 va a venir en todas, excepto en la... De presente va a venir en todas las Y, excepto en la Y14.100, obviamente. Y también, por aparte, estas son de la ASME, son publicadas de la ASME. Por aparte, la IEEE ASTM SI10, que sería pues la norma para el uso del Sistema Internacional de Unidades. Y listo. En cuanto a la nota de Unless Otherwise Specifies, que es UOS en inglés abreviado, normalmente en la norma, como las normas vienen en inglés, en su formato original, viene entre paréntesis UOS, que significa a menos de que se especifique lo contrario. Y bueno, esta frase se utiliza para un requerimiento por default, o sea que es general o un principio general, y se utiliza cuando aplica general a excepción de que se especifique lo contrario, proveyendo por supuesto la referencia a otro documento o requerimiento. En esta norma aplica mucho cuando esta frase de que se especifica lo contrario. Más bien, en otras normas aplica a menos de que se especifique lo contrario, y en esta norma es donde se especifica lo contrario. Normalmente hacen referencia a esta norma, porque en esta norma es donde dice cuáles son esas excepciones, porque normalmente estamos hablando de dibujos sobre papel o de interpretación de tolerancias geométricas, por ejemplo, o estamos hablando de producto terminado, producto físico, y en este caso estamos hablando de requerimientos digitales, o sea, modelos CAD o diseños digitales. Bueno, Inges, un paréntesis ahorita para comentarles, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Bajio Consultores, por favor suscríbanse, en Facebook también, Instagram, LinkedIn y por ahí ya tenemos TikTok. Vamos a empezar a entregarles por ahí microlearning, también igual si nos encuentran como Bajio Consultores. O dense una vuelta de vez en cuando en nuestra página www.bajioconsultores.com. Estamos actualizando la página a final de mes para que chequen todos los webinars gratuitos, todas las capacitaciones que tenemos programadas, tanto para febrero como para el resto del año. Y un servidor me pueden encontrar también en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, como Luis Rico Consultor. Ok, comenzamos con términos y definiciones. Ahorita vamos a ver rápidamente lo que son términos y definiciones para pasar al siguiente tema, que es la definición de producto, el dataset definition. Anotación. Estas son dimensiones, tolerancias, notas, texto o símbolos visibles sin ninguna manipulación
manual o externa. Entonces, una anotación es cualquier cosa que va a estar anotada o va a estar, ahí dice, por ejemplo, puede ser unas dimensiones, entonces estaríamos hablando de números con flechas, con líneas de dimensión. Estamos hablando de tolerancias, entonces estaríamos hablando de marcos de control, notas, texto o cualquier símbolo que sea visible y que se refiere a una parte o a la pieza en específico. ¿Okay? Entonces, anotación no, aquí no aplica para cuando son, por ejemplo, tablas suplementarias o datos suplementarios, porque si recuerdan, esos van dentro del margen del plano, pero no tienen ninguna línea de referencia o de dirección o no indican nada directamente hacia la pieza. Aunque estén hablando de la pieza o estén dándonos información de la pieza, no hace referencia visualmente directamente sobre el plano hacia la pieza. Entonces, todas esas son anotaciones. El plano de anotación es un plano conceptual que contiene una anotación que se cruza perpendicularmente o coincide con una o más superficies de una característica. Les voy a dibujar un ejemplo. Tenemos aquí una pluma. Nosotros tenemos una pieza. Veamos, lo puedo poner aquí en forma sonométrica. Y nos va a indicar, por ejemplo, algo. Entonces, si nosotros lo ponemos así, por ejemplo, una tolerancia, el plano de anotación es este plano donde nosotros estamos colocando esta anotación sobre esa parte de la pieza. Pero, ¿qué nos dice aquí la norma? Dice, contiene una anotación que se cruza perpendicularmente o coincide con una o más superficies de una característica. Si nosotros tomamos este plano, ¿sí? Entonces, esta anotación se va a cruzar perpendicularmente a esta superficie donde está haciendo la referencia. ¿Sí? El modelo de montaje o modelo de ensamblaje es el modelo en el que el producto descrito es un montaje de dos o más elementos, o sea, subensambles. Las entidades asociadas son la parte de la definición de un producto a la que pertenece la anotación. El grupo asociado es un conjunto definido por el usuario de elementos digitales relacionados, o sea que tienen que ver entre sí. La asociatividad es la relación establecida entre elementos digitales. ¿Sí? Entonces, esta definición pues va junto con esta, la de grupo asociado. El atributo. El atributo es una dimensión, tolerancia, nota, texto o símbolo necesario para completar la definición del producto o la característica del producto que no es visible, pero está disponible al interrogar el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un modelo, un diseño en digital, ¿ok? Y el atributo puede ser que no esté una nota, puede ser que no esté un texto, puede ser que no esté un título, pero como lo tenemos en digital, nosotros podemos sacar ese atributo directo del CAD. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un modelo CAD y vamos a hacer alguna medición, no nos sale directamente, por ejemplo, la dimensión de una parte de la pieza.
Entonces nosotros podemos, ahí en el modelo CAD, ya sea con cualquier software que pueda manejar esto, como Calypso, Katia, cualquiera, podemos definir cuál es esa dimensión solo porque el mismo diseño en digital tiene ese atributo, tiene esos atributos. Ahora, los datos o el data es la información representada de manera formal adecuada para la comunicación, interpretación o procesamiento por parte de seres humanos o computadoras. ¿Qué quiere decir esto? Los datos es cómo la definición de producto en digital nosotros la vamos a interpretar o la vamos a poder ver o la vamos a poder utilizar nosotros como seres humanos. Una máquina, un robot, no necesita ver, por ejemplo, un modelo CAD, ¿okay? Para hacer, digamos, mediciones o para hacer alguna manufactura. Un robot no necesita ver el modelo CAD. Nosotros sí necesitamos ver un modelo CAD porque necesitamos ver cómo está el diseño de la pieza y poder interpretar o poder nosotros en nuestra mente hacer un procesamiento mental para identificar los atributos que tiene esta pieza. El sistema de datums es un marco de referencia de datum parcial o completo. El derivativo. Derivativo significa datos duplicados o extraídos del original. Por ejemplo, una copia de un derivado también es un derivado. Aquí se refiere a, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro diseño, nosotros podemos sacar múltiples atributos o múltiples características para nosotros después imprimirlos y tenerlos en un formato impreso que se llamaría el formato pues original. Entonces, si nosotros generamos varios planos o varios impresos, nosotros estamos sacando atributos de ese diseño en digital y cuando nosotros lo estemos duplicando, significa que este va a ser un derivativo, ¿sí? Va a ser extraído de lo que vendría siendo el original. El modelo de diseño es la parte del conjunto de datos que contiene el modelo y la geometría suplementaria. Entonces, el modelo de diseño no solo aplica para el diseño completo de la pieza, sino también toda la geometría suplementaria que tenga que ver con esa pieza que se haya generado. ¿Quién lo generó? Pues el diseñador. El elemento digital es un elemento geométrico, característica, grupo de características, anotación, grupo asociado o atributo que existe en un conjunto de datos. ¿Okay? Entonces, este elemento digital, ¿de dónde se saca? Pues se saca del modelo digital o de la información digital del producto. Ahorita vamos a ver lo que es un elemento geométrico digital. El identificador de elemento digital es una etiqueta o nombre utilizado para especificar un elemento digital único. La tolerancia dependiente de la dirección. Una tolerancia que invoca una zona de líneas o curvas paralelas. Este es cuando en los atributos que tiene nuestra pieza, o nuestro modelo CAD, por ejemplo, hay ciertas cosas que no nos indica la tolerancia si tiene alguna dirección en específico. Entonces, por ejemplo, una tolerancia de línea, una tolerancia de superficie, nos puede llegar a indicar a ese atributo de en qué dirección se dirige esa tolerancia o cómo está representada esa malla. El elemento geométrico, esta es la entidad gráfica utilizada en un conjunto de datos. Por ejemplo, puede ser un punto, puede ser una línea, puede ser un plano, una superficie, un sólido,
Freeform, por ejemplo, un sistema de coordenadas del modelo o malla. Entonces, ese elemento geométrico es todas las geometrías y todas las formas con las que nosotros podemos darle forma o darle definición a ese producto. La copia impresa, como su nombre lo dice, es una copia impresa o trazada de una imagen mostrada en un soporte como papel o película de poliéster. El modelo de instalación. Modelo en el que el producto descrito es una instalación mostrando piezas o conjuntos y una representación parcial o completa del lugar de instalación. Esto, por ejemplo, aplica para cuando estamos hablando de ensambles o estamos hablando de que es una instalación de, por ejemplo, los arneses o las tuberías en un coche. Puede ser un modelo en el que no solo venga plasmada las piezas, las tuberías o los arneses, sino que también viene plasmado en qué parte del ensamble va ese subensamble. ¿Okay? En el equivalente, pues para arquitectura o ingeniería civil, pues sería, por ejemplo, el isométrico donde viene todas las tuberías o de cableado eléctrico, las tuberías de hidráulica de una casa, por ejemplo, o de unos baños, de un edificio o de cualquier estructura. Los datos de gestión. Estos son los datos necesarios para la liberación, control y almacenamiento de datos de definición de producto, así como otros datos de ingeniería relevantes. Esto se refiere más a los atributos de la pieza, ¿sí? Entonces, para nosotros definir el producto, pues vamos a tener ciertas cosas, vamos a tener dimensiones, vamos a tener notas, vamos a tener tolerancias, vamos a tener todos los atributos, eh, incluso geometrías suplementarias, por ejemplo, todo lo necesario para definir nuestro producto al 100%. Entonces, todos esos datos son los datos de gestión, los datos que nosotros necesitamos para hacer la liberación de ese diseño. El modelo es una combinación de modelo de diseño, anotación y atributos que describe un producto. El sistema de coordenadas de modelo es una representación de un sistema de coordenadas cartesiano en un conjunto de datos de definición de producto. Por ejemplo, muchas veces se utiliza en los diseños automotrices por las coordenadas carro, que es las coordenadas que va a tener la pieza ya al final que esté instalado el coche, pero desde un origen del mismo coche, del diseño completo, ya ensamblado del coche. Entonces, normalmente nosotros tenemos una ayuda. Ingeniero, ha levantado la mano, ingeniero Cortés. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Inge. Para eso, por ejemplo, esas coordenadas carro o esos dispositivos igual los mandan a fabricar o cómo es el procedimiento. Las coordenadas carro, por ejemplo, ingeniero, nosotros vamos a tener X, Y y Z. Okay. En el caso de la industria automotriz, voy a poner por aquí un cochecito, así a la buena de Dios, a ver cómo me sale. En la industria automotriz, usualmente, el diseño del coche tiene un modelo matemático o un diseño de modelo en digital, ¿sí? Hoy en día todos los diseñadores de coches hacen el diseño en digital. Este diseño en digital, pues es un modelo en digital y tiene datos, es todo el conjunto de datos de gestión. Ajá. Entonces,
El diseñador primeramente se fija en la forma del coche, cómo va a ser y cómo va a quedar al final, y va a tener un modelo 3D, pero no solo de la carrocería, ya el modelo terminado es la carrocería, el motor, la palanca, los asientos, todo. Y este modelo 3D normalmente tiene un origen, ¿sí? Que generalmente está más o menos por aquí así, al centro del coche, ¿sí? Si lo vemos por la parte de arriba, está, bueno, así. Y digamos que este es el de atrás, digamos que este es el parabrisas. Voy a poner aquí unos limpiaparabrisas para que más o menos nos ayude. Más o menos a esta altura es donde viene el origen. Ahorita vamos a hablar de este origen. Este origen es una ayuda que nos recomienda la norma que nosotros pongamos en los modelos de diseño CAD. ¿Para qué? Para apoyarnos, para saber nosotros cuál es el sentido X, Y y Z de nuestro diseño. Entonces, digámoslo así, esto es las coordenadas carro. Y si yo tengo por acá una pieza, por ejemplo, ¿qué será? Una parrilla, la parrilla de mi coche, ¿sí? Tengo aquí la parrilla de mi coche, va a tener, digamos, si la vemos de frente, pues vamos a tener a lo mejor 4 tornillos, ¿no? Mínimo, 2 arriba y 2 abajo. Estos tornillos van a tener una localización X, Y Z cada uno, ¿sí? Entonces, estos tornillos, como van a tener una localización X, Y, Z de acuerdo a las coordenadas carro, a la localización donde va a ir ensamblado esta pieza, entonces este sistema de coordenadas del modelo sería una representación de un sistema de coordenadas cartesianas, pero en un conjunto de datos de definición de producto. ¿Cuál es la definición de producto de este coche? Pues todo el coche completo, ¿sí? Entonces, hablábamos anteriormente de un grupo o del modelo ensamblado o ya localizado. A lo mejor para ayuda visual nos podemos dar podríamos ver cómo esta parrilla ya está ensamblada en el coche. ¿Okay? Ahora, una cosa es el sistema de coordenadas del modelo y otra cosa es el sistema de coordenadas que nosotros vamos a tener en nuestra copia, no en nuestro original, en nuestra copia. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, es este de coordenadas que a lo mejor hacia acá es X, ¿no? ¿Sí? Y va a estar en más, ¿qué será? Más 1800X, ¿no? Si contamos de aquí para acá, hasta donde va a estar la parrilla, digamos, en X, posiblemente para una copia en X me diga que va a ser igual a 0, ¿ok? Y en Y me diga que va a ser igual a 0, ¿ok? Y en Z me va a decir que va a ser igual a 0. Pero ¿dónde va a ir mi origen? Posiblemente me lo van a poner justo aquí a la mitad de la parrilla. Entonces lo que vamos a hacer es que este origen lo vamos a mover para acá. En X, ¿cuánto? 1800. ¿Ok? Y a lo mejor para centrarlo en la parrilla, pues vamos a tener también que mover Y. Y y Z, ¿no? Para poder centrarlo en la parrilla. Que lo más probable es que si esta parrilla está centrada en el coche, pues por ejemplo, si hacia acá está Y, posiblemente no necesitemos moverlo así, ¿sí? Sino nada más hacia acá y hacia arriba y hacia arriba o hacia abajo, dependiendo en Z. ¿Okay? Y entonces, este nuevo origen va a ser el sistema de coordenadas del modelo, ¿sí? El que nos van a dar posiblemente para maquinar, para inyectar la pieza si es de plástico, por ejemplo, para ver todos sus atributos,
y demás, pero a final de cuentas, a la hora de que se diseñó con otro sistema de coordenadas. ¿Okay? Entonces, este va a ser el sistema de coordenadas del modelo. La localización X, Y, Z de cada uno de sus atributos, de cada una de sus partes de la pieza que estamos hablando. ¿Sí? Un atributo, por ejemplo, puede ser el centro de un barreno. ¿Sí? Que puede ser un barreno donde va a ir un tornillo para ensamblar esa pieza. ¿Ok? Ajá, se conocen como RPS. Okay. No sé si contesté a su pregunta, Inge. Referent Point System. Sí, claro, muchas gracias. Sí, de hecho, pues por ahí en las formas de alineación de sus máquinas de coordenadas, pues todos tienen que tener esta forma de alineación, ¿sí? En el que uno le da a las ciertas geometrías sus atributos, por ejemplo, de localización X, Y, Z, te dan su localización en el modelo. El diseñador dice que este tornillo, o donde va a entrar este tornillo en este barreno, tiene una localización X, Y, Z de tanto, ¿no? Y tiene un sentido de tanto. Por eso hablábamos del sentido en una definición atrás. ¿Cuál es el sentido que va a tener? ¿Okay? Porque tanto puede ser la orientación, por ejemplo, una cosa es el modelo, el sistema de coordenadas del modelo, y otra cosa va a ser el sistema de coordenadas de la geometría. No sé si, por ejemplo, quienes usen Calypso en sus máquinas de coordenadas para medir, nosotros pues tenemos un cilindro. Tenemos un cilindro. Ese cilindro, por sí solo, esta pura geometría va a tener un sistema de coordenadas por sí solo. ¿Ok? Entonces puede ser un barreno, puede ser un perno, por ejemplo, y en el diseño CAD tiene un principio y un fin, ¿no? Digamos, tiene una distancia, una altura. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí unas líneas de dimensión, ¿sí? Digamos de 50 milímetros. ¿Okay? Entonces, a la hora de nosotros extraer esta geometría del modelo, vamos a estar hablando de geometría del elemento geométrico. Entonces, acá hablamos del sistema de coordenadas del modelo, que es cuando tenemos todo el modelo, todas las piezas. Y ahora, cuando hablamos de geometría del modelo, son los elementos geométricos en los datos de definición del producto que representan el producto diseñado. Entonces, para nosotros diseñar una pieza, vamos a necesitar muchas geometrías, vamos a necesitar puntos, líneas, cilindros, conos, toroides, freeforms, formas libres, o también se les llama como sólidos. Estos serían pues los que no coinciden con ninguna forma geométrica en específico. Un cubo, un cuadrado, un slot o sería, por ejemplo, como un barreno o un slot que en español es ranura. En español es ranura, que puede ser una ranura y pueden ser incluso composiciones de otros elementos geométricos. Por ejemplo, este slot está comprendido por medio cilindro y dos líneas. Una línea acá y una línea acá. ¿Okay? Entonces esta ranura pues viene siendo una característica o feature, que como se le conoce, pero está compuesto a final de cuentas por figuras geométricas básicas, ¿sí? Puntos, líneas, planos, círculos,
Y ya de ahí empezamos a tener geometrías más tridimensionales como cilindros, pirámides, perdón, conos, cubos, ¿ok? Y todo esto. ¿Ok? Pero acuérdense que siempre comenzamos desde las geometrías básicas y vamos construyendo geometrías más complejas. Y todas estas geometrías y todas estas formas o sólidos libres nos ayudan a nosotros diseñar un producto en específico, pues que puede ser en realidad un coche que no está nada cuadrado, por ejemplo, que no son nada, que son un mínimo de geometrías básicas, ¿sí? Okay. Ahora, el valor del modelo. El valor del modelo es el valor numérico obtenido al interrogar el modelo que cuantifica la forma y las relaciones espaciales de la geometría que compone un modelo de diseño o ensamble de modelos con la precisión o número de decimales del sistema informático. ¿Okay? Regresamos acá a nuestro cilindro. Digamos que este cilindro, este es un barreno donde va a entrar un tornillo y estamos hablando de que es un barreno que está en la parrilla del coche. ¿Okay? ¿Sí? Nosotros lo extraemos, como dicen, lo interrogamos a este modelo y nosotros a lo mejor en el software le vamos a dar clic derecho y le vamos a sacar, por ejemplo, diámetro y de aquí nos va a decir, nos va a decir, este diámetro es de 20 milímetros, pero como tenemos un modelo digital, entonces el valor del modelo digital va a ser no solo ese valor que nos dé, sino también con la precisión que nos dé, o sea, el número de decimales del sistema informático. Que, entonces puede que nos diga, este diámetro es de 20.00000000, digamos que nos da a lo mejor unos 12 ceros, ¿sí? Y eso viene siendo un atributo del diseño, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver lo que viene, lo que vendría a considerarse el valor verdadero. Entonces, ese es el valor del modelo. Cuando nosotros interrogamos al modelo, al diseño. Los datos de definición de producto son los elementos de datos necesarios para definir completamente un producto. Ahorita vamos a ver una ilustración que nos muestra de forma general todo el Product Definition Data, todos los datos de definición de producto, todo lo que nosotros necesitamos para saber exactamente qué es lo que vamos a maquinar o qué es lo que vamos a inyectar o qué es lo que vamos a producir o cómo va a ser el producto físico terminado. Acuérdense que en esta norma no estamos hablando de productos físicos, estamos hablando de productos digitales. El conjunto de datos de definición de producto es una colección de uno o más archivos de computadora que revelan directamente o por referencia lo que vendría siendo los documentos. No sé si recuerden esa definición del primer webinar que vimos de este año. Lo que vendrían siendo documentos por medio de presentaciones gráficas o textuales que podrían ser notas, podrían ser información suplementaria o combinaciones de ambos los requisitos físicos y funcionales de un artículo. Sí, quienes estuvieron en el webinar de donde vimos las líneas convencionales, vimos una imagen donde nos representaba un brazo como un tubo que era movible. Entonces, con ayuda de líneas, nos indicaba que ese elemento o esa parte de ese subensamble de la pieza era movible. ¿Okay? Entonces, también no solo nos dice cómo es físicamente, sino también
sus características o atributos funcionales, ¿ok? Ejemplo de un requisito funcional, por ejemplo, planitud, ¿ok? Cuando estamos hablando de planitud, ¿qué tan plano tiene que ser una superficie? Nos está hablando de un requerimiento posiblemente funcional, ¿ok? La consulta, creo que en inglés es query, algo así. Es un medio de interrogar un elemento digital o la relación entre elementos digitales. Por ejemplo, ahorita ya vimos un ejemplo de cómo interrogar, digamos, a un cilindro, a una geometría de cilindro y preguntarle cuál es el diámetro de esa geometría. Pero también puede ser una relación entre dos o más diferentes elementos digitales. Por ejemplo, si nosotros tenemos una barra, el modelo CAD de una barra, ¿ok? ¿Ok? Nosotros vamos a tener este plano de aquí, ¿sí? Con ciertas características y vamos a tener el plano de acá atrás con ciertas características. Lo que nosotros quisiéramos a lo mejor saber es la distancia que hay entre plano y plano, ¿ok? Entonces, esta distancia, pues es una relación entre este elemento digital y este otro elemento digital, entre esos dos planos. Entonces, la consulta es esa forma en la que nosotros vamos a determinar esto, ¿sí? A lo mejor en el software yo le voy a decir, oye, una distancia, voy a sacar una distancia cartesiana entre el elemento A y el elemento B. Y el hacer eso, ese procedimiento, vendría siendo la consulta. Elemento de línea representado. El elemento de línea representada es una línea de geometría suplementaria o un segmento de curva que indica la orientación de una tolerancia dependiente de la dirección. ¿Okay? Como les comento, las tolerancias, por ejemplo, una tolerancia de superficie de línea puede llegar a tener una dirección o un sentido. Entonces, nos debe de indicar cuál va a ser ese sentido, el que va a seguir. A lo mejor va a seguir hacia X o hacia menos X, por ejemplo, ¿sí? Porque no es lo mismo, digamos, de un lado de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no va a ser lo mismo. Entonces, lo que hace este elemento de línea representado, pues es darle una dirección a esa tolerancia, ¿sí? Por eso dice que es dependiente de la dirección, ¿vale? Ahorita vamos a ver un ejemplo, una ilustración. La dimensión resuelta es un valor del modelo que se redondea el número de lugares decimales requeridos para el diseño. En el ejemplo anterior, en el que yo les ponía un cilindro, ¿sí? Y a la hora que nosotros hacíamos la consulta de ese diámetro, ¿sí? Nos decía era 20.00000000, ¿no? Dependiendo del diseño, va a tener ese atributo, ¿ok? Entonces, pero digamos que yo no necesito tener 30, 60 o 1000 dígitos milímetros, ¿ok? O a lo mejor nada más me va a decir que es de 20 milímetros. Y listo. Esa sería una dimensión resuelta. Ya cuando nosotros lo redondeamos, los decimales, a los decimales que requerimos para el diseño. ¿Vale? Ahora, una vista guardada es una orientación específica, almacenada y recuperable y un factor de aumento de un modelo. ¿Okay? Nosotros tenemos el original y posiblemente nosotros necesitemos una orientación específica para nosotros poder observar o poder plasmar en el plano
un detalle o un atributo en específico de nuestra pieza, ¿sí? Los que estuvieron en el webinar pasado, veíamos, por ejemplo, que la vista axonométrica depende mucho de lo que nosotros queramos enfatizar. Y por ahí teníamos una pieza, por ejemplo, en la que teníamos una vista axonométrica en la que nos importaba ver más la parte que estaba de arriba y otra vista axonométrica en la que nos importaba ver más la parte de frente, ¿sí? Normalmente las piezas las colocamos de tal manera que se vean la mayor cantidad de características posibles de la pieza. Pero ¿qué pasa? Que nosotros ponemos una pieza en vista axonométrica, pero hay un detalle que está por la parte de atrás de esa vista axonométrica. Nosotros necesitaríamos poner una vista diferente de esa. ¿Para qué? Para hacer énfasis o para representar esa parte que no se alcanza a ver bien en la vista que nosotros ya habíamos planteado, en la primera vista que nosotros habíamos planteado. Entonces, esa vista nosotros la vamos a guardar, va a estar almacenada y va a ser recuperable y va a ser un factor de aumento de un modelo. ¿Okay? Acuérdense, estamos hablando ahorita de diseños digitales, ¿vale? Carácter especial. Este puede ser desde las letras mayúsculas de la A a la Z o las letras minúsculas de la A a la Z. Pueden ser símbolos o pueden ser números. O por ejemplo, puede ser pi. Este es un carácter especial porque no está incluido ni en las letras mayúsculas, ni en las letras minúsculas, ni en los números, ¿sí? Ni en los símbolos de puntuación. Símbolos de puntuación, por ejemplo, es el punto, ¿sí? El punto. ¿Qué otro símbolo de puntuación sería? El guión corto, ¿ok? Serían símbolos de puntuación. Pero que es, creo que es phi, o no recuerdo cómo se llama, es una letra griega, viene siendo un carácter especial. Aquí tengo la 2018, la Y14.5. Déjenme ver si veo algún otro carácter especial para ponérselos como ejemplo. Tenemos, el símbolo de diámetro. Por ejemplo, desigualmente dispuesto es una U encerrada en un círculo, ¿sí? No es una letra. Sí tiene una letra dentro, pero no es. No, no, ingeniero. No incluyen los símbolos de tolerancias geométricas porque precisamente son símbolos, ¿sí? En cuanto a carácter, se refiere a cuando son letras. Por ejemplo, este es el número 1 en romano, ¿sí? Es un carácter, ¿sí? O una letra, por ejemplo. En el caso de los símbolos de tolerancias geométricas, por ejemplo, este es el símbolo de superficie. Este vendría siendo un símbolo, no un carácter, ¿sí? Hay que hacer la diferencia entre símbolo y carácter. ¿Okay? Por ejemplo, la letra sigma vendría siendo un símbolo, digo un carácter. La letra omega vendría siendo un carácter. ¿Okay? ¿Qué otra? La ampersand vendría siendo un carácter. ¿Okay? También en el dado caso de que llegue a estar, por ejemplo, los símbolos de puntuación, por ejemplo, como de interrogación, el punto, la coma, el punto y coma. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de caracteres especiales. La geometría suplementaria son elementos geométricos incluidos en los datos de definición del producto para comunicar
los requisitos de diseño, pero que no pretenden representar una parte del producto fabricado. ¿Okay? Esto lo hablábamos, signos de más y menos, etcétera. Sí, Singe. Símbolos matemáticos también son caracteres, como más, menos, la diagonal inversa también viene siendo un carácter, o la diagonal. Entonces, la geometría suplementaria viene en los datos de definición del producto para comunicar los requisitos de diseño, pero no pretenden representar una parte del producto fabricado. ¿Okay? Entonces, como su nombre lo indica, pues es suplementaria. Y bueno, ahora pasamos a lo que viene siendo característica o feature. ¿Sí? Para quienes manejen máquina de coordenadas y que esté en inglés, les va a venir como feature. Y pues este término llamado característica, si utilizan esta norma en referencia a un modelo o dibujo, se refiere a la representación digital de la característica. Acuérdense que aquí estamos viendo definición de producto digital, datos de definición de producto, pero en digital. Entonces, en este momento difiere al uso que se le da en la ASME Y14.5M, donde se aplica a una parte física de una pieza como una superficie, un barreno o un slot. ¿Okay? Entonces, esta característica o este feature lo nos referimos a la representación en digital y no a la representación, a la parte física del producto. Por ejemplo, cuando vayamos a medirlo y aplicamos una tolerancia geométrica, digamos que no va a ser la misma definición de esa característica a esta característica que nosotros tenemos. ¿Okay? En cuanto a datos relacionados, los datos relacionados serán integrales o referenciados en el conjunto de datos. ¿Okay? Los datos relacionados consisten en, entre otros, lo que viene siendo datos analíticos, listas de piezas, requisitos de prueba, especificaciones de materiales, requisitos de proceso, requisitos de acabado, y todo de acuerdo a la figura 2.1. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si recuerda, cuando veíamos la definición de documento, también decía, documento también son todos aquellos datos relacionados, ya sea que estén en forma física, en forma de anotación, así con puño y letra, o en forma digital, tanto si es un Excel, un Word, un PDF o algo guardado en texto y número, como algo en digital, como un diseño CAD, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver lo que son los requisitos del conjunto de datos. Y bueno, en esta parte de los requisitos del conjunto de datos, establece los requisitos para un conjunto de datos. Y bueno, de forma general, el conjunto de datos proporcionará toda la definición del producto completa. ¿Sí? Estamos hablando de toda la definición del producto. Y, por ejemplo, un modelo de diseño, su anotación y documentación de respaldo, todos sus documentos relacionados, todas las referencias relacionadas, todo lo que tenga que ver con ese modelo al final. No digo modelo de diseño, ahorita vamos a ver, digo modelo nada más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el modelo de diseño estamos hablando de, por ejemplo, de nuestro modelo CAD y todos los atributos que tiene nuestro modelo CAD. Pero el conjunto de datos, cuando hablamos de data definition, set o definición completa del producto, no solo estamos hablando del diseño del modelo CAD, también estamos hablando de todos los atributos, las anotaciones, la documentación de respaldo y todo lo que tenga que ser referente. ¿Okay? Entonces, para nosotros tener en esta figurilla, tenemos todo lo que necesitamos nosotros para hacer para tener nuestros datos completos de definición
de producto. ¿Ok? Entonces, nos va a mostrar la parte física y funcional, los requerimientos de la parte física y funcional de una pieza que puede ser ya sea por media gráfica o representaciones textuales, que puede ser un modelo CAD, puede ser imprimiendo los planos de diseño. ¿Okay? Y tiene el contenido integral, que es todos los datos relacionados, ¿sí? Que requiere la definición completa y puede ser integral o con referencias a, a la definición a los datos de definición de producto completa. ¿Okay? Eh, una datos no integrales de definición de producto pueden ser revisados independientemente. ¿Okay? O sea, no necesariamente tiene que estar todo junto, puede tener de forma independiente otros datos que pueden ser datos analíticos, pueden ser requerimientos de pruebas, pueden ser listas de materiales, por ejemplo, atributos de los materiales, como dureza, por ejemplo, eh, o cosas así, color, incluso. Y también debe de venir el modelo. Y tiene que estar, obviamente todo tiene que estar identificado como la parte del modelo o el producto que nosotros estamos definiendo. La revisión histórica vendría siendo la original. Acuérdense que cuando vimos la parte de los planos, de los formatos, en la parte superior derecha se recomendaba poner el cajetín o el bloque de la revisión histórica. Entonces, no sé si recuerden que, ¿cuál era el original? Pues el original era el de la revisión actual, eh, que estaba autorizada, que ya estaba liberada. Recuerden que en una de las definiciones anteriores hablábamos de que todos los datos que necesitamos para que se libere ese diseño, para que se libere todo ese Product Definition Dataset, ¿sí? Toda la definición de producto. Entonces, si nosotros tenemos unos planos, por ejemplo, que no tienen la revisión histórica actual, ¿sí? Si hizo algún cambio, por muy mínimo que haya sido, si hizo algún cambio, por ejemplo, a lo mejor en alguna tolerancia, alguna anotación, alguna parte de la pieza se modificó de alguna manera y se modificó el modelo CAD y se modificaron los planos y todo, entonces ya no tengo el original. Entonces, cuando hablamos del modelo, de la revisión histórica, estamos hablando de que tenemos que tener el original. Vendría siendo el original. ¿Okay? Ahora, viene una nota que dice, un dibujo no es requerido para un modelo, solamente para un modelo, para datos de modelo solamente. ¿Okay? Porque recuerden que aquí estamos hablando del modelo en digital, ¿sí? No estamos hablando de dibujos ya impresos. Data, maybe manually o computer generated. Todos los datos relacionados pueden ser ya sea impresos de forma manual o generados por computadora. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la lista de partes, ¿sí? Tenemos los materiales terminados, procesos, información de maquinado, por ejemplo. Tenemos todas las notas, ¿sí? Tenemos todos los datos de análisis, los requerimientos de pruebas, ¿ok? Todo esto lo juntamos para que nos dé nuestro Product Definition Dataset, nuestra definición de producto completa. Y entonces todo esto, a final de cuentas, pues se va a ¿qué? A imprimir en nuestros dibujos de definición de ingeniería. ¿Okay?
Y como aquí lo muestra, se pueden ya sea imprimir, digamos, digitalmente, como cuando generamos vistas y las guardamos en PDF o en algún formato, o, o puede ser generado por computadora, como por ejemplo cuando nosotros tenemos un ensamble y nosotros queremos hacer énfasis en las características de una pieza y nosotros vamos a consultar las características de esa pieza, que puede ser, por ejemplo, un barreno, y le vamos a pedir cuál es su diámetro, cuál es el largo del barreno, qué profundidad tiene, ¿no? Y todo esto. Y nosotros lo podemos generar en otra vista o en otra parte, en otro archivo, pero en la misma computadora. ¿Okay? Entonces puede guardarse en digital también. ¿Okay? Ahora, los requisitos fundamentales de dimensionamiento y tolerado, que son aplicables tanto a los modelos como a los dibujos anotados, que son específicos de los modelos anotados y que son específicos de los dibujos. Entonces, son tres incisos: inciso A, inciso B y inciso C. Vamos a empezar con el inciso A, que es común a los modelos y dibujos anotados. Número 1, todos los valores del modelo y las dimensiones resueltas se obtendrán del modelo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo tenemos que consultar de nuestro modelo. Número 2, se dispondrá de la capacidad de consultar el modelo. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante. Pero era la definición en la que nosotros decíamos qué es consultar el modelo, que es por decir, cuando yo necesito la distancia entre dos planos, es decirle, distancia cartesiana, por ejemplo, entre el plano A y el plano B. Esa se vendría siendo la consulta, y ya de eso vamos a hablar en los párrafos del tema 5. Número 3, no existe una regla de ángulo básica implícita de 90 grados como se define en ASME Y14.5M para un modelo. Todos los valores angulares se consultarán del modelo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la Y14.5 2018, en los principios básicos, los principios generales de tolerancias geométricas, en la 2009 venía ABC hasta la G, creo, la G o la H. Entonces, se agregaron en la 2018 como 4 o 5 incisos, no recuerdo, pero no se hablaba en los principios generales de tolerancias geométricas, de tolerado geométrico, no se hablaba de este ángulo implícito de 90 grados. Entonces, los incisos creo que son el J y el K. Aquí tengo la norma, déjenme de una vez les digo. Los principios generales. Estaría bien hacer un webinar de los principios generales de tolerado geométrico. Fundamental Rules, página 12. Ok, en la sección 4 de la ASME Y14.5-2018, que es reglas fundamentales y tolerancing defaults, que sería como tolerancias por default o de forma general, y prácticas de dimensionado, tenemos el inciso J y el inciso K, que hablan sobre un ángulo de 90 grados, será implicado, deberá aplicarse implícitamente cuando las líneas de centro y líneas de características están mostradas de forma en vista ortográfica, en ángulos rectos y ángulos no especificados. ¿Okay? Ese sería el J. El K también dice un ángulo de 90 grados básico implícito deberá ser aplicado cuando el centro de las líneas de las características o superficies mostradas en ángulos rectos
o en vistas ortográficas están localizadas o definidas por dimensiones básicas y ángulos no especificados. ¿Okay? Entonces, como pueden observar, aquí es el de UOS, a menos de que otra, a menos de que sea especificado de otra manera. ¿Okay? Entonces sería la excepción a la regla. Entonces el J y el K de las reglas fundamentales de la ASME Y 14.5-2018 nos dice que tiene que haber un ángulo implícito de 90 grados. ¿Okay? Entonces, en esta norma nos dice que para los modelos no existe una regla de ángulo básica implícita de 90 grados. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos generar, por ejemplo, vistas guardadas con vistas axonométricas y no necesariamente con vistas ortográficas. Las excepciones a esto son el sistema o los sistemas de coordenadas del modelo y los planos asociados con un marco de referencia de datums y vistas ortográficas. ¿Okay? Quienes entraron a lo de generación de vistas ortográficas, de vistas en dibujo de ingeniería, recordarán que yo les comentaba que nosotros preferimos las vistas ortográficas, ¿okay? Pero no siempre las vistas ortográficas nos van a facilitar como la comprensión o el entendimiento de las piezas. Entonces se pueden generar vistas axonométricas. Y el ángulo del 90 grados de las reglas fundamentales, pues no aplica, esta sería como la excepción a la regla, no aplica para este tipo de modelos. ¿Sí? Ahora, el número 4, los métodos de tolerancia directa, como se define en la ASME Y 14.5, solo deben usarse para definir el tamaño de una característica. La tolerancia geométrica es el método preferido. ¿Okay? Esto es cuando estamos nosotros dándole la tolerancia directamente, ¿sí? Que nosotros decimos, este va a tener una tolerancia de tanto, ¿no? O va a tener una tolerancia geométrica tal. ¿Sí? Y aquí especifica, dice, la tolerancia geométrica es el método preferido, porque recuerden que también aparte de las tolerancias geométricas, también tenemos tolerancias de más menos. ¿Sí? Número 5, cuando se requiera una consulta, se agregará al dibujo o en las notas generales una anotación que indique el requisito de consulta del modelo o datos asociados. ¿Okay? Entonces, va a venir una tablita a lo mejor que nos va a decir tal distancia o tal característica, por ejemplo, la distancia entre dos planos, van a ser entre el plano A y el plano B, va a ser una distancia cartesiana, por ejemplo. Y tiene que estar esa anotación dentro del diseño, de la vista que se genere del diseño. Número 6. Los requisitos de redondeo para las dimensiones resueltas deberán cumplir con el párrafo 7.1.1. Esto lo vamos a ver pero ya en la segunda parte del webinar, ya cuando estemos viendo en específico lo del valor verdadero. Número 7. Al tolerar entidades no se requiere la alineación del plano de anotación con el perfil real. Número 8, los valores consultados del modelo para cualquier característica sin ninguna tolerancia o especificaciones de referencia asignadas serán dimensiones de referencia, que son las que vienen en, por ejemplo, a lo mejor viene una dimensión así y dice 50. ¿Okay? Puede ser una dimensión de referencia. Número 9. Los requisitos de elegibilidad de ASME Y 14.2 se aplicarán cuando la notación se vea perpendicular
al plano de la anotación. Recuerdan que cuando veíamos las líneas convencionales, las flechas y todo esto, cómo deben de ir la escritura, el tamaño de letra. Si utilizamos una letra recta, pues vamos a utilizar una letra recta siempre. Si utilizamos la letra inclinada, que lo recomendable es 68 grados para tipo cursiva, pues vamos a utilizar este tipo de letra en todos los planos. Entonces, los requisitos de legibilidad se aplicarán cuando la anotación se vea perpendicular al plano de la anotación. Si recuerdan, esto tenía que ver con H. Por ejemplo, para un plano de tamaño A4, que es más o menos el tamaño carta, un poquito más pequeño que el tamaño carta, el tamaño de letra mínimo era de 3 milímetros. Para la delgada, ¿sí? Y de 2H para la gruesa, o sea, para la gruesa sería 2H, 6 milímetros, que aplicaba para el A0, que es el papel más grande, y A1, creo, nada más. Entonces, para las demás aplicaba el mínimo de 3 milímetros y 6 milímetros, y 2 veces H aplicaba para A0 y A1, que vendría siendo para la letra mínimo de 6 milímetros y de 12 milímetros. ¿Okay? Bien, la anotación en cualquier plano de anotación dado no debe superponerse a otra anotación en el mismo plano de anotación cuando el modelo se ve perpendicular al plano de anotación. Nosotros tenemos una pieza, ¿sí? Una pieza X. Una pieza X, ¿ok? Y nosotros vamos a poner sobre este plano una anotación, ¿ok? Tal, ¿sí? O un diámetro, por ejemplo, o algo, ¿ok? Y también de este otro plano, nosotros queremos poner otra anotación, ¿ok? Eh, no sé, alguna otra anotación, ¿ok? Lo que nos dice la parte 10 del inciso A es que la anotación en cualquier plano de anotación, estamos hablando de plano de anotación a el plano en el que nosotros estamos viendo esta vista, ¿sí? Si nosotros generáramos una vista y la guardáramos desde aquí, entonces estarían superpuestos estas dos anotaciones, ¿ok? Entonces nos dice, no debe superponerse a otra anotación en el mismo plano de anotación cuando el modelo se ve perpendicular al plano de anotación. Básicamente es lo que nos está diciendo, que no traslapemos las anotaciones en ese plano de anotación. El número 11, el texto de anotación dentro de cualquier plano de anotación dado no se colocará sobre el modelo de diseño cuando el modelo se ve perpendicular al plano de anotación. Entonces, vamos a regresar a aquí. ¿Okay? Lo que nos dice es que si nosotros vamos a, digamos que, bueno, esta pieza tiene otra partecita aquí, digamos una extensión. Y nosotros queremos poner aquí una anotación, ¿sí? ¿Sí? A pesar de que sí se vería esta anotación porque queda al frente de este otro, de esta parte de la pieza, no debemos de traslapar estas anotaciones sobre estas piezas o sobre partes de la pieza, ¿sí? El texto de anotación dentro de cualquier plano de anotación dado no se colocará sobre el modelo de diseño. Eso es a lo que se refiere. No se va a colocar sobre donde esté partes de la pieza. Tiene que estar, digamos, por fuera de lo que vendría siendo el espacio que ocupa en el diseño de la vista, es la pieza. Tiene que ser por fuera. Los espacios visibles entre las líneas de extensión o proyección y la geometría
como se define en ASME Y 14.5, no se requieren en los modelos. No sé si recuerden que nosotros teníamos una pieza, algo así. Bueno, voy a poner esto así. Y luego nos decía, esta parte de aquí es esta de aquí. Y nos la giraba, ¿no? Nos la giraba así. ¿Okay? Y nos decía, esta parte de aquí es esta parte de aquí. Y esta parte de aquí es esta parte de aquí. Y estas son líneas de proyección. Cuando estábamos viendo las vistas axonométricas. Acuérdense que para vistas ortográficas no es tan necesario las líneas de proyección porque ya tenemos un formato definido de cómo se van a representar y cómo se van a mostrar. Entonces, estas líneas pues, de proyección no son requeridas en los modelos. ¿Por qué? Porque de hecho, nosotros en todos yo en todos los software que he visto de diseño, tú puedes agarrar perfectamente la pieza en 3D y girarla en la forma en que tú quieras para poder observar la parte de atrás, la de abajo, la de arriba, la que tú quieras, sin ningún problema. Entonces, estas líneas de proyección pues no son necesarias. ¿Por qué? Porque si yo quisiera generar una vista así y otra vista de esta forma, pues simplemente genero una vista así, la guardo, sería una vista guardada, luego la giro la pieza como yo quiero, y genero esta otra vista y la guardo y así de otra vista guardada, ¿no? Entonces serían copias. Entonces ya no es necesario que yo ponga estas líneas de proyección, ¿vale? Número 12, ese es el número 12. Los espacios visibles en las líneas de extensión, proyección y la geometría, como se define en ASME 14.5, no se requieren en los modelos. Ahora el inciso B, cuando es aplicable solo a modelos. Número 1, todas las anotaciones se especificarán en uno o más planos de anotaciones. Cuando un software CAD no admite el mantenimiento de la orientación del plano de anotación en relación con el modelo, no se utilizará el método de modelo único. ¿Qué quiere decir? Ahorita, como yo les comentaba, yo genero una vista y pongo todas las anotaciones, y como esa vista, digamos, desde el punto de vista de quien lo está viendo en la computadora, debe de ser también el punto de vista de la persona que a final de cuentas a la hora de imprimirse ese plano o ese detalle, lo va a estar viendo. Yo muevo la pieza, la giro, ¿sí? Y genero otra vista. Entonces, esa otra vista, yo voy a poner pues todas las anotaciones, todas las acotaciones, y voy a generar esa otra vista. Entonces, lo que nos dice es que todas las anotaciones se especificarán en uno o más planos de anotaciones. Cuando nuestro software o nuestro modelo CAD no nos permita girar la pieza, o sea, generar varias orientaciones de ese plano de anotación, entonces no vamos a generar un modelo único, ¿sí? No vamos a generar una sola vista y con un solo plano de anotación, sino que si nosotros tenemos, por ejemplo, la pieza, ¿qué les pondré? Esta. Tenemos una pieza que parece una rebanada de pay o de pastel, ¿no? Es medio triangular, ¿ok? Yo genero aquí una vista, ¿sí? Y genero las anotaciones, ¿ok? ¿Okay? Bueno, yo ahí le genero las anotaciones. Aquí estoy generando un plano de anotación, que sería como lo estamos viendo aquí. Giro la pieza, ¿sí? Y por la parte de atrás, yo digo, bueno, por la parte de atrás pues se va a ver más o menos así. ¿Ok? ¿Vale? Voy a borrar. Para que quede mejor explicado, vamos a agarrar hacia un lado.
no por la parte de atrás, sino hacia un lado. ¿Ok? Digamos que yo giro la pieza 90 grados, ¿sí? Y la voy a ver así. ¿Ok? Entonces, este plano de anotación, el inicial, sería así, viéndolo desde esta parte. ¿Ok? Si yo genero con esta vista otras anotaciones, estaría generando un plano así. ¿Ok? Si el software o el modelo no me permite generar esta segunda vista, yo no voy a meter estas anotaciones en esta única vista y sacar una única vista y digamos que poner una anotación por la parte de atrás y que salga así, ¿ok? Poner una anotación por la parte de abajo y que salga así, por esta parte de atrás que no se alcanza a ver y que salga así, ¿ok? Voy a evitar hacer eso, utilizar el método del modelo único. Número 2. Las entidades asociadas, la anotación y los atributos deberán de estar de acuerdo al párrafo 5.2.1. Ahorita lo vamos a ver. No, más bien ese va a ser del segundo webinar, de la segunda parte. Este párrafo nos habla de la distribución, ¿ok? De que todo tiene que ser legible, tiene que estar bien acomodado de tal manera que en el plano de anotación pues todo se vea bien. Número 3. Las dimensiones resueltas creadas a partir de los valores del modelo consultados se consideran iguales que los valores especificados en ASME 14.5 como dimensiones expresadas. Entonces, por ejemplo, nosotros en el modelo, en el valor del modelo, ¿sí? Nosotros tenemos pues un valor que nos da el software, ¿sí? Por ejemplo, en este caso 88.410000 y a lo mejor nos da 12 o 120 ceros, ¿no? Dependiendo del software. No sé cuántos dígitos, por ejemplo, de Katia o SolidWorks, por ejemplo. Pero ya la dimensión resuelta sería de 88.4, por ejemplo. Y su aplicación sería, por ejemplo, en una dimensión básica que vienen encerradas en este cuadro, de 88.4. ¿Ok? Y ya aquí, nos dice acá, los valores del modelo consultados se consideran iguales que los valores especificados en ASME Y14.5 como dimensiones expresadas. ¿Por qué? Porque esta dimensión ya va a ir en el plano impreso. ¿Ok? Entonces acá tenemos otro ejemplo, 7. Se puede resolver la dimensión como 7.0 y nos podría indicar, por ejemplo, para un diámetro o una tolerancia de diámetro de 7.0 a 7.5. Puede ser lineal. Por ejemplo, si el modelo nos da 19.666666666666, nosotros podemos resolver la dimensión como 19.67. ¿Okay? Y ya aplicándola sería 19.67 más menos 0.12, por ejemplo. Ya esto iría en el plano impreso. ¿Okay? Por eso sí nos dice, ok, en este caso, ya cuando la dimensión está resuelta, entonces ahora sí ya va a coincidir cada una de estas dimensiones resueltas con lo que se vendría viendo en Y14.5. ¿Por qué? Porque ya esto ya es dimensiones expresadas o ya está, pues sí, expresada la dimensión o el tolerado o la característica o el atributo que nosotros queremos expresar. ¿Vale? Ok. Inciso B. Seguimos con el inciso B, aplicable solo a modelos. Número 4. El término verdadero, o en inglés true, cuando se usa con una dimensión, no debe de usarse en modelos. ¿Okay?
Entonces, el valor verdadero no debe de usarse en modelos cuando se usa con una dimensión. Número 5, la visualización de líneas centrales o planos centrales para características de tamaño es opcional. Si recuerdan, cuando vimos los que estuvieron en el de líneas convencionales, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, un barreno, y nosotros teníamos la indicación, ¿no? Con líneas centrales que nos indicaban, pues, que este es un centro, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de modelos, en este caso, pues no tiene sentido ponerle la línea, estas líneas de centro, porque nosotros vamos a estar viendo, de hecho, tridimensionalmente, que esto es un barreno, ¿sí? Lo vamos a estar viendo tridimensionalmente, lo vamos a poder mover tridimensionalmente y vamos a estar visualizando perfectamente que este es un barreno y pues si yo quisiera saber alguna característica, por ejemplo, de aquí su diámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo voy a consultar, le voy a preguntar a mi modelo digital cuál es el diámetro de esta característica. Y ese diámetro pues viene siendo un atributo. Número 6. Para garantizar que la anotación se interprete según lo previsto, por ejemplo, el texto podría estar al revés o al revés después de la rotación del modelo, se utilizará una de las siguientes técnicas. Son 3 técnicas, inciso A, B y C. Inciso A, asegúrese de que la dirección de lectura se actualice después de la rotación de un modelo. Inciso B, incluir un medio para determinar la dirección de lectura correcta en cada plano de anotación aplicado a un modelo. Inciso C, cuando utilice vistas guardadas, asegúrese de que el modelo esté orientado en la dirección de vista deseada, por ejemplo, cuando se puede lograr incluyendo un medio para determinar la dirección de lectura correcta en la vista. Entonces, nosotros tenemos, digamos, una pieza. Una pieza aquí así. Voy a poner aquí barreno, digámoslo así. ¿Okay? Y nosotros la vamos a girar 180 grados. La vamos a girar 180 grados. ¿Okay? ¿Okay? Y nos va a quedar exactamente así. Nos queda igual, ¿no? Porque es una pieza simétrica. ¿Okay? Pero en esta vista, en este plano de anotación, nosotros colocamos que este diámetro es de 20, por ejemplo. ¿Okay? ¿Sale? Y a la hora que nosotros lo giremos 180 grados, tenemos que ver que se actualice nuestro plano. ¿Por qué? Porque probablemente nos salga algo así. Sería... Okay. Acuérdense, nos saldría al revés, ¿no? Acuérdense que estamos ahorita viendo un modelo en diseño en 3 dimensiones que nosotros podemos girar completamente, ¿vale? Entonces, dice, inciso A, pues hay que cuidar que checar que sí se actualice en este nuevo plano generado. Ok, inciso B es incluir un medio para determinar la dirección de lectura correcta en cada plano de anotación aplicado a un modelo. Okay. Inciso C, cuando utilice vistas guardadas, pues hay que asegurarnos de que el modelo esté orientado en la dirección de vista deseada. Por ejemplo, si yo ya guardo esta vista, me va a salir esto al revés. Sería punto IG, por ejemplo. Ya cuando lo guardo, ¿no? En cualquier formato. Esta vista guardada, pues va a salir al revés esta anotación. Entonces,
Hay que asegurarnos de que el modelo esté orientado en la dirección de vista deseada. Por ejemplo, esto se puede lograr incluyendo un medio para determinar la dirección de lectura correcta en la vista. Entonces, a lo mejor me sale al revés, pero tiene una posibilidad de que yo lo gire y a la hora de guardar, ya que sea mi vista guardada, pues ya me salga de forma correcta. Okay. Número 7. Las dimensiones y tolerancias se pueden mostrar a las características internas sin el uso de una sección. Cuando nosotros tenemos una pieza en 3 dimensiones, hay veces que en una vista nosotros necesitamos en los planos cortes como para ver cómo está la pieza por dentro y tener información o notas de esa parte interna de la pieza. ¿Qué pasa cuando es aplicable solo a modelos? Bueno, las dimensiones y tolerancias se pueden mostrar las características internas sin el uso de una sección, o sea, sin tener que hacer un corte o seccionar un corte, un plano de corte o un corte de vista o así. Sin necesidad de hacer esto, nosotros simplemente podemos decir que este cilindro por dentro está así, ¿sí? ¿Sí? Y que, bueno, pues tiene en primer lugar un cajete que es de diámetro 6.3 a 6.7, ¿sí? Y luego, a cierta profundidad de aquí para acá, el diámetro es más pequeño, ¿sí? El diámetro ya es de 3.9 a 4.1, ¿sí? Entonces, aquí estamos teniendo varias dimensiones, ¿sí? Varias anotaciones. A este conjunto de datos que están relacionados se les llama un grupo asociativo. Y acuérdense que asociatividad se refería a la parte en la que dentro de un grupo, cómo se relaciona una característica o un atributo con los demás. ¿Ok? Y bien, aquí podemos observar sin necesidad de generar en este lado algún corte o, por ejemplo, que hayamos hecho por aquí algún corte de plano, ¿sí? Que sea, por ejemplo, la sección AA. AA. ¿Okay? Esto sí aplica para planos ya impresos, pero para modelos no aplica. ¿Okay? Se puede utilizar de esta manera. Y inciso C, aplicable solo a dibujos. ¿Okay? Ahorita estábamos viendo aplicable solo a modelos. El inciso A era aplicable a modelos y aplicable a dibujos. El inciso B es aplicable solo a modelos y el inciso C es aplicable solo a dibujos. Entonces dice, número 1, las dimensiones, tolerancias, especificaciones de referencia y notas pueden mostrarse en vistas de perfil reales y hacer referencia a contornos visibles o aparecer en vistas axonométricas. Número 2, en cuanto a las vistas axonométricas, ¿no? Inciso A, la orientación de la notación será paralela, normal o coincidente con la superficie a la que se aplica. O sea, de forma en la misma, en el mismo, la misma forma en la que nosotros generamos esta vista axonométrica, como la estamos observando, en ese mismo sentido, ¿sí? Va a ir el plano de anotación. ¿Okay? Inciso B, la anotación no se superpondrá a otra anotación. ¿Sí? Este también aplicaba eh, para los que son solo modelo. Inciso C, la anotación no se superpondrá a la parte. Esto también aplicaba para los modelos. Pero si se fijan, aquí nos hace la anotación específicamente para cuando estamos hablando a vistas axonométricas. ¿Okay?
Ahora, ¿cómo generamos el modelo? Pues primeramente tenemos elementos geométricos. Tenemos un punto, tenemos una línea, tenemos, no sé, un plano, un rectángulo, un cuadrado, un círculo, un cilindro. ¿Ok? Tenemos todas las geometrías o elementos. También puede ser un elemento de superficie libre, ¿sí? O un sólido que no sigue a ninguna geometría básica. Y son todos estos modelos geométricos y todas las geometrías suplementarias. Y se juntan para crear el modelo de diseño. Entonces, acuérdense, cuando yo estaba hablando de modelo de diseño, no estaba hablando del modelo como tal, ¿sí? Sino de una parte o un paso antes. Entonces, a este modelo de diseño, ¿qué le falta? Pues las anotaciones, ¿sí? Se agregan las anotaciones y se agregan los atributos. Y al final tenemos nuestro modelo, ¿ok? Y esto sería lo que contiene un modelo, ¿ok? Ahora, en cuanto a los modelos de sistemas de coordenadas, un modelo de diseño debe de contener uno o más sistemas de coordenadas del modelo. Un sistema de coordenadas modelo se representará mediante tres segmentos de líneas mutuamente perpendiculares con su origen ubicado en la intersección de los tres ejes. Así, así y así. ¿Ok? Generalmente siempre pues llevan una flechita sólida. Entonces, ¿sí? Este modelo de coordenadas se representará mediante este símbolo. Y este símbolo nosotros le llamamos origen. Cada eje se etiquetará y se mostrará la dirección positiva. Por ejemplo, X, Y y Z. Y estos son positivos. Positivo más X, positivo más Y, positivo más Z. Los sistemas de coordenadas del modelo serán diestros a menos de que se especifique lo contrario. Okay. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros tomamos nuestra mano izquierda, ok, dato curioso, ¿no? Para un modelo diestro, modelo de coordenadas diestro, utilizamos nuestra mano izquierda, ¿sí? Vamos, nuestro pulgar va a ir hacia nosotros, el dedo índice hacia arriba y el dedo medio hacia nuestra derecha, ¿ok? Así como está aquí. Les voy a poner... Bueno, digamos que mi dedo gordo va a ir así, mi dedo índice así y mi dedo medio así. Y los otros dos, pues los tengo acá dobladitos. ¿Sale? Esta sería mi mano, ¿ok? Y yo lo estoy viendo de esta manera. Entonces, esta vendría siendo Z, hacia mí vendría siendo Z. Mi dedo medio, que iría hacia la derecha, vendría siendo X, y hacia arriba vendría siendo Y, con el índice, ¿sale? X hacia acá, hacia la derecha, y hacia arriba, Y. Este es un modelo de coordenadas de mano derecha, ¿sí? Dato curioso, si se fijan, estamos utilizando la mano izquierda para generarlo, ¿ok? Entonces, este vendría siendo el de mano derecha, ¿sí? Y el contrario, que es este de acá, es como si nosotros lo giráramos 90 grados. Más bien, es como si generáramos un espejo. El de este lado vendría siendo el de mano izquierda. ¿Ok? Izquierda. ¿Sale? De preferencia, y esto es todos los diseñadores ya lo tienen por default. Todos los diseñadores siempre generan el modelo del sistema de coordenadas de mano derecha. ¿Ok? Entonces, este es el que más
vamos a ver siempre. Entonces, si nosotros abrimos un modelo CAD y vemos el origen, vemos estas flechitas y que nos dice X, Y, Z, que generalmente es, creo que es rojo, color rojo, X, Y es amarillo o naranja, ayúdame, ¿qué es? Z creo que es morado o azul. De lo que sí me acuerdo es que X siempre es rojo, Y creo que es amarillo y Z creo que es azul o morado. Entonces, generalmente cuando nos ponen el origen en el modelo CAD, pues nos van a poner este símbolo de la dirección del origen del sistema de coordenadas. Y por lo general, nosotros, si lo colocamos hacia nosotros Z, hacia arriba Y y hacia la derecha X, pues ese va a ser el modelo de mano derecha, modelo de coordenadas de mano derecha. Ok. Ahora, las aplicaciones de geometría suplementaria. Cuando se utiliza una geometría suplementaria, debe haber una clara distinción entre la geometría suplementaria y la geometría del modelo de diseño. Okay. Inciso A, las siguientes tolerancias geométricas pueden utilizar un elemento de línea representado para aclarar la direccionalidad de una zona de tolerancia bidimensional de líneas paralelas. Cuando se utiliza un elemento de línea representado para indicar la dirección de una tolerancia geométrica de aplicación, como puede ser de superficie, el líder del marco de control de características terminará en el elemento de línea representado en una punta de flecha. Cuando dice el líder del marco del control, se refiere a de dónde comienza y hacia dónde se dirige. ¿Okay? Entonces, el elemento de línea representado número 1, rectitud aplicada a los elementos lineales de una superficie plana. Número 2, tolerancia de orientación aplicada en cada elemento. O número 3, perfil de línea. ¿Sale? Entonces, en este caso, nosotros hacemos la consulta, tenemos este modelo y hacemos la consulta de esta superficie, ¿sale? Si se fijan, estas son pues tolerancias de superficie, pero no nos indican de dónde hacia dónde se deben de evaluar, ¿ok? Entonces, la respuesta visual, como pueden ver, aquí tenemos un plano de anotación, ¿sí? Y acá tenemos otro plano de anotación. ¿Sale? En este se generó esta y en este otro se generó esta otra. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la asociatividad de la dirección de la tolerancia. ¿Okay? Y tenemos plano de aquí, que nos indica con una flecha hacia dónde. Y otro plano de acá, ¿sí? Que nos indica aquí con una flecha y hacia dónde. Entonces, si se fijan, es el mismo plano, pero aquí lo estamos haciendo así y acá lo estamos haciendo así. ¿Okay? En diferente orientación de la línea. ¿Okay? Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí la asociatividad, pues ya viene con respecto a este perno y a este plano. ¿Ok? Entonces, por aquí nos dice que cada elemento va a tener esta tolerancia de 0.1, pero ¿dónde aplica la asociatividad? Aquí. Esta A es esta de acá y esta B es esto de acá. ¿Ok? Entonces, este elemento o esta tolerancia tiene que ver con estas otras dos. ¿Ok? En este caso tenemos esta superficie, que es una freeform, una superficie libre, y nosotros
sacamos la consulta, digamos, consultamos el diseño y nos está mostrando que es una tolerancia de 0.15, pero con respecto a, que viene siendo este de acá, y a B, que viene siendo este plano de acá. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí nos está poniendo marcos de referencia. ¿Okay? Ingenieros, ya para no extendernos más, ya nos extendimos por ahí 15 minutitos más de lo esperado. Hasta aquí dejamos la primera parte en nuestros canales, en nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando la segunda parte de este webinar, que va a ser ahorita en febrero. Aún no determinamos en qué fecha en específico. Espero que ustedes vuelvan a entrar. Este webinar se está grabando, entonces lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Por si algún ingeniero entra a la segunda parte del webinar, pues tenga la oportunidad también de ver la primera parte de este webinar. Entonces, hasta aquí dejamos por el día de hoy, ingenieros. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? No, muchas gracias. Estuvo muy claro con los ejemplos que iba agregando. Ok, Inge. Gracias a usted. Muy bien, Inge.